No soy nada. ¿Me entiendes? Nada. Las palabras rebotaban por los salones de mármol del Salón del Trono, pero María apenas se inmutaba mientras restregaba una mancha rebelde en el suelo. Había oído cosas peores. 5 años de servidumbre en el Palacio Real de Toledo le habían enseñado que la invisibilidad era un regalo y el silencio, una cuestión de supervivencia. Sus manos se movían en círculos rutinarios, las cerdas ásperas del cepillo raspando la piedra pulida por miles de manos antes que las suyas. Eran las 3 de la madrugada, la única hora en que se le permitía entrar en ese espacio sagrado, cuando la corte dormía y el trono se alzaba vacío en la oscuridad. Lo prefería así. El trono imponía menos sin el Alfa Carlos sentado en él, sin el peso de los ojos reales juzgando su existencia. Pero esa noche algo se sentía diferente. El aire mismo parecía vibrar con una energía que no podía nombrar, haciendo que los pequeños vellos de sus brazos se erizaran. Me acuerdo de eso como si fuera ayer y a la vez de otra vida. Fue el mismo día que Helena, la curandera, me soltó la bomba de quién era realmente. Estaba sentada en esa habitación secreta, con la cabeza dándome vueltas, sintiendo un frío extraño en el pecho. ¿Princesa? ¿Yo? La María que fregaba suelos no era una princesa, era un chiste cruel. Las paredes de piedra parecían asfixiarme, y mi mente, mi pobre mente, no dejaba de volver a aquel momento, unos días antes, cuando todo este torbellino empezó. Fue en el Salón del Trono. Estaba ahí como siempre, casi un fantasma. La luna se filtraba por los altos ventanales, pintando sombras plateadas sobre el asiento macizo, tallado en obsidiana. Por un instante, solo uno de esos instantes imposibles, sentí algo removerse en lo más profundo de mi pecho. Algo que había estado dormido tanto tiempo que había olvidado su existencia. Era como un eco lejano, una punzada de ¿qué? ¿Anhelo? No lo sé. Luego, las puertas se abrieron de golpe con una fuerza que me paró el corazón. Tiré el cepillo. El ruido, obsceno en el silencio, resonó por el salón. Me eché hacia atrás a gatas. La primera regla de mi vida era clara. Nunca debían verte. Pero ya era demasiado tarde. Él estaba allí, en el umbral, como una figura sacada de pesadillas y deseos prohibidos. Su imponente figura, a contraluz de las antorchas del pasillo, parecía esculpida en la propia noche. El Alfa Carlos, rey de Toledo, había regresado de las guerras del norte en Sierra Morena 2 semanas antes de lo previsto, y venía cubierto de sangre. No suya, me di cuenta con un nudo asqueroso en el estómago. Nunca suya. El rey era una leyenda hecha carne, un guerrero cuyo nombre bastaba para que los enemigos se rindieran antes de que la batalla comenzara. Y ahora me miraba directamente a mí. No podía respirar. Me pegué al frío mármol, intentando hacerme lo más pequeña posible, rezando para que simplemente me ignorara y siguiera de largo. Los sirvientes estábamos para ser invisibles. Había perfeccionado el arte de no ser nada. Pero Carlos no se movió. Se quedó inmóvil en el umbral, su pecho subiendo y bajando con respiraciones que parecían demasiado rápidas, sus manos apretadas en puños a los lados. Sus ojos, normalmente grises y fríos como las tormentas invernales, se habían tornado al oro fundido de su lobo y estaban fijos en mí con una intensidad que me quemaba la piel. ¿Quién eres? Su voz fue apenas un gruñido, áspera y peligrosa. Me recorrió un escalofrío primario que no logré comprender. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Quién era yo? No era nadie. No tenía apellido, ni afiliación a ninguna manada, ni un lobo propio. Era simplemente María, la chica que limpiaba el Salón del Trono
en las horas previas al amanecer. Pero antes de que pudiera forzar alguna palabra, el rey se movió. Cruzó el enorme salón en segundos, imposiblemente rápido, y de repente estaba de pie frente a mí. De cerca era aún más aterrador. Sangre salpicada en su cara y cuello, su cabello oscuro salvaje, su presencia tan abrumadora que me sentía aplastada bajo su peso. Se inclinó y con horror me di cuenta de que me estaba oliendo, respirando mi aroma. Sus ojos se cerraron y un sonido retumbó en su pecho que era a la vez humano y animal, placer y dolor entrelazados. Imposible, susurró, pero sonó como una maldición. Esto es imposible. Luego abrió los ojos y el oro se había desvanecido a algo más oscuro, algo casi asustado. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Carlos de nuevo, y esta vez su voz era más suave, pero no menos imperiosa. María, logré hablar por fin, aunque mi voz salió pequeña y quebrada. Solo María, limpio el salón del trono. Lo siento, Majestad. Me iré. No debería haber... Lo siento. Intenté ponerme de pie para huir, pero su mano se disparó y me agarró la muñeca. El contacto fue eléctrico. En el momento en que su piel tocó la mía, algo explotó por el cuerpo de María como un rayo. Jadeé, mis ojos se abrieron de par en par, y vi mi propio shock reflejado en su rostro. El rey me soltó como si le hubiera quemado, retrocediendo con una maldición que habría hecho desmayarse a la sacerdotisa. «¿Cuántos años tienes?», exigió. «22, Majestad». Me llevé la muñeca al pecho, aún sintiendo el calor fantasma de su toque. «¿Cuándo es tu cumpleaños?». «No lo sé. Me encontraron de bebé en los aposentos de los sirvientes. La cocinera jefa me crió». No entendía por qué me hacía esas preguntas, por qué me miraba como si yo fuera un enigma que no podía resolver. Yo era nadie, todo el mundo lo sabía, ni siquiera tenía lobo. Carlos se pasó una mano por el pelo, dejando rastros de sangre. Parecía devastado, realmente devastado, como si le hubiera dado una noticia terrible en lugar de simplemente existir en su presencia. «Tienes que irte», dijo finalmente. «Abandona esta habitación. Abandona el palacio esta noche». Parpadeé, la confusión reemplazando al miedo. «Majestad, no entiendo. ¿Le he ofendido? Puedo limpiar otra área si el salón del trono le desagrada. Por favor, no tengo a dónde ir. El palacio es mi hogar». Ese es el problema. Su voz era hueca. «Este palacio nunca podrá ser tu hogar». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, antes de que pudiera procesar la extraña pena en sus ojos, se dio la vuelta y se fue. Lo vi desaparecer por una puerta lateral, dejándome sola en el salón del trono con más preguntas que respuestas y una sensación de quemazón en la muñeca donde me había tocado. Me miré la piel. A la luz de la luna, juraría que vi el tenue contorno de una marca, como una quemadura o un tatuaje con la forma exacta de sus dedos. Pero cuando parpadeé, se había ido. Recogí mi cepillo con manos temblorosas y volví a fregar el suelo, tratando de olvidar la forma en que el rey Alfa me había mirado como si yo fuera algo precioso y aterrador a la vez, como si fuera algo que pudiera destruirlo. A la mañana siguiente me enteré de que el rey había ordenado una investigación exhaustiva sobre cada sirviente del palacio. Nombres, registros de nacimiento, historiales familiares, todo estaba siendo examinado. El personal susurraba nerviosamente por los pasillos, preguntándose qué había provocado tanto escrutinio. Pero yo lo sabía, de alguna manera, imposiblemente, era por mí. Mantuve la cabeza baja y continué mi trabajo, limpiando las cámaras bajas ya que me habían prohibido la entrada al salón del trono. Josefa, la cocinera jefa que me había criado, me observaba con ojos preocupados, pero no hizo preguntas.
Josefa me había enseñado hacía mucho tiempo que la curiosidad era peligrosa en el palacio. 2 días después, fui convocada al estudio privado del rey. Nunca había estado en esa parte del palacio, nunca había subido esas escaleras en espiral, ni caminado por esos pasillos alfombrados. Todo allí gritaba poder y riqueza, desde los retratos de antiguos gobernantes hasta el olor a incienso caro, quemándose en soportes de plata. 2 guardias flanqueaban la puerta, sus expresiones ilegibles mientras anunciaban mi presencia. «Pase», llegó la voz del rey desde dentro, y mis manos temblaron al empujar la pesada puerta. El estudio estaba lleno de libros de suelo a techo, miles de volúmenes encuadernados en cuero y oro, pero apenas los vi. Toda mi atención fue capturada por el hombre de pie detrás del enorme escritorio y por la mujer sentada elegantemente en la silla frente a él. Era la señorita Etna de Espina, hija del Alfa del Poniente de los Cárdenas, y la prometida del rey. Todo el mundo en el palacio la conocía, hermosa, sofisticada, poderosa por derecho propio. Me miró como se mira a un insecto, con un leve disgusto y la certeza de que podía ser aplastado en cualquier momento. «Puede sentarse», dijo Carlos, señalando una silla, pero ahora había una distancia en su voz, una frialdad que no había estado en el salón del trono. Me senté en el borde del asiento, agudamente consciente de mi sencillo vestido de sirvienta y mis manos rudas en comparación con el vestido de seda de Ana y sus dedos enjollados. «Tengo preguntas sobre tus orígenes», continuó el rey, sus ojos grises fijos en mí, pero sin revelar nada. «Dijiste que te encontraron de bebé. ¿Tienes algún recuerdo de antes de ese tiempo? ¿Algún sueño o visión que pudiera decirte de dónde vienes?» Negué con la cabeza. «No, Majestad. Siempre me han dicho que fui abandonada, que nadie me quería». «Qué conveniente», murmuró Ana, su voz destilando falsa dulzura. Una huérfana sin pasado de repente capta la atención del rey. Uno podría pensar que fue calculado. «Señorita Ana», dijo Carlos bruscamente, «ya basta». Pero el daño ya estaba hecho. Sentí que el calor me subía a las mejillas, la vergüenza invadiéndome. Por supuesto, eso es lo que la gente pensaría, que de alguna manera me había manipulado para llamar la atención del rey. Pero yo no había hecho nada más que existir en el lugar equivocado en el momento equivocado. «Quiero que te sometas a un análisis de sangre», dijo Carlos. Y ahora su voz era puramente profesional, como si estuvieran discutiendo cosechas o impuestos en lugar de algo que hacía que su lobo presionara contra sus ojos. «Tenemos un médico real que puede determinar el linaje a través de magia de sangre. Es un proceso simple». «¿Por qué?», pregunté antes de poder detenerme. «¿Por qué importa de dónde vengo? No soy nadie, solo una sirvienta». «Porque no eres nadie». Las palabras brotaron de él con una fuerza inesperada. Y por un instante volví a ver al hombre del salón del trono, el que me había mirado como si yo importara. Pero luego su máscara volvió a su lugar. «Todos tienen una historia. Tú mereces saber la tuya». Ana se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. «Esto es absurdo, Carlos. Es una sirvienta. Hay cientos de huérfanos en el reino. No puedes investigarlos a todos simplemente porque te sientes momentáneamente caritativo». «Puedo hacer lo que desee», dijo él suavemente, peligrosamente. «Soy el rey». Los dos se miraron y sentí el crepitar del poder y la política en el aire entre ellos. Esto no se trataba de mí. Me di cuenta de que se trataba de control y corona, y cosas que nunca podría entender. «Bien», Ana sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos.
pierde tu tiempo con una sirvienta. Pero cuando el análisis de sangre muestre que es exactamente lo que parece ser, nada más que gente común, quizás podamos volver a discutir nuestra próxima boda. Salió de la habitación en una nube de perfume y furia apenas contenida, dejándome sola con el rey. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de cosas no dichas. Finalmente, Carlos se dirigió a un mueble y se sirvió una bebida. No me ofreció. El análisis de sangre se hará mañana, dijo sin mirarme. Preséntate en los aposentos de la curandera al amanecer. Puedes irte. Me levanté, mis piernas inestables, pero al llegar a la puerta no pude evitarlo. Me giré. Majestad, en el salón del trono, dijo que este palacio nunca podría ser mi hogar. ¿Qué quiso decir? La mano de Carlos se apretó alrededor de su vaso. Por un largo momento pensé que no respondería. Luego, en voz baja, casi demasiado baja para escuchar, dijo, «Porque si eres quien temo que pueda ser, este palacio fue construido sobre las tumbas de todos los que debiste haber amado». Me miró entonces, y el dolor crudo en sus ojos me oprimió el pecho. Y yo soy el hijo del hombre que los puso allí. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, antes de que mi mente pudiera procesar completamente sus palabras, me despidió con un gesto de la mano. Huí del estudio, con el corazón latiendo con fuerza. Mis pensamientos un caos desordenado. No dormí esa noche. En cambio, me quedé en mi pequeña habitación de sirvienta y miré el techo, tratando de entender quién pensaba el rey que yo era. ¿De qué tumbas hablaba? Conocía la historia del reino, la historia que todo niño aprendía en Toledo. 22 años atrás había habido una guerra. La dinastía Lunares, que había gobernado durante siglos, se había vuelto corrupta y peligrosa. El rey Ramiro Mano Negra, el padre de Carlos, había liderado una rebelión justa y había reclamado el trono. La familia Lunares había sido eliminada para prevenir futuros conflictos. Se presentaba como una tragedia, pero necesaria. Pero la forma en que Carlos había hablado, la culpa en su voz, lo hacía sonar como algo muy diferente. Lo hacía sonar como un asesinato. Al amanecer me levanté y me dirigí a los aposentos de la curandera Elena. La anciana doctora, una mujer de rostro amable, me recibió con una sonrisa triste que me revolvió el estómago. «Usted sabe, ¿verdad, Elena?», dije. «Ya sabe lo que mostrará el análisis de sangre». «Tengo mis sospechas», admitió Elena. «El rey también. Por eso tiene tanto miedo». Preparó los instrumentos, una cuchilla de plata y un vial de cristal que brillaba tenuemente con energía mágica. «Esto dolerá solo un momento. ¿Estás lista?». Asentí, aunque no estaba lista en absoluto. ¿Cómo podía alguien estar listo para aprender que todo lo que creía saber sobre sí mismo era una mentira? La cuchilla me cortó la palma y la sangre brotó, rojo oscuro y ordinario. Elena la recogió en el vial y luego comenzó a cantar en la lengua antigua, palabras que hacían que el aire brillara y danzara. La sangre comenzó a brillar cada vez más, hasta que tuve que apartar la vista. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Elena se quedó muy quieta, mirando el vial con una expresión de asombro y horror mezclados. «¿Qué es?», susurré. «¿Qué dice?». «Eres Lunares», respiró Elena. «Sangre pura, línea directa. No solo estás relacionada con la antigua dinastía, niña. Eres la heredera, la única que sobrevivió». El mundo se inclinó. Extendí la mano y agarré el borde de la mesa para no caer. «Eso es imposible. No tengo lobo. No tengo poder. Soy débil». «No». Elena dejó el vial con manos temblorosas. Estaba sellada. Alguien, probablemente la última sacerdotisa lunar antes de morir,
Te puso un hechizo vinculante de bebé. Suprimió tu lobo, tu poder, incluso tu aroma. Te hizo invisible para aquellos que te cazarían. Te salvó la vida. Pero eso significa... No pude terminar la frase. No pude verbalizar lo que esto significaba. Significa que el trono que has estado limpiando durante 5 años te pertenece por derecho, dijo Helena suavemente. Significa que el rey que te acaba de tocar en ese salón del trono, que sintió el vínculo de compañero encajarse a pesar de toda imposibilidad, es el hijo del hombre que masacró a tus padres, a tus hermanos, a toda tu familia. Significa que tu existencia es una amenaza para todo lo que la dinastía Mano Negra ha construido. Me desplomé en una silla, mi mente tambaleándose. ¿Qué hago? No lo sé, niña, pero sí sé esto. Helena se arrodilló ante mí, tomando mis manos. El sello se está debilitando. Lo siento. Tu lobo está despertando. Cuando lo haga, cuando tu poder completo se manifieste, ya no podrás esconderte. Todos sabrán lo que eres, y entonces tendrás que elegir venganza o misericordia, justicia o paz, tu derecho de nacimiento o tu compañero. Mi compañero. Negué con la cabeza desesperadamente. Eso no puede ser real. Sentí algo cuando me tocó. Pero eso no significa nada. Él es un rey. Yo no soy nada. Lo sentiste porque es tu verdadero compañero, dijo Helena con firmeza. La diosa Luna no comete errores, incluso cuando sus emparejamientos parecen crueles. Y este es quizás el más cruel que he presenciado. Ha unido a la última Lunares y a la actual Mano Negra, obligándoos a amar a la única persona en este mundo que deberíais odiar más. Las lágrimas me quemaron los ojos. No quiero esto, no quiero nada de esto. ¿No puedes volver a poner el sello? ¿Hacerme invisible de nuevo? Incluso si pudiera, niña, es demasiado tarde. El rey lo sabe. Y el conocimiento una vez adquirido no se puede desaprender. Aquí tengo que parar un momento. En serio, piensen en la situación. Era tan absurdamente teatral, ¿no? Como de un cuento barato. Pero estaba viviendo eso. Yo, María, la que limpiaba letrinas, la que se escaqueaba para leer novelas baratas a escondidas. De repente, princesa perdida. Y mi compañero es el hijo del tío que mató a toda mi familia. ¿Quién se inventa esto? Si en mi pueblo, en el barrio de Triana, hubieran escuchado una historia así, se hubieran reído a carcajadas. O hubieran dicho, esa está fatal de la cabeza. Pero esto era real, y no había un solo gramo de gracia o lógica en ello. Era un nudo en el estómago, un pánico que me decía que todo esto era una trampa, una broma de muy mal gusto del destino. Y al mismo tiempo, había una extraña chispa, una curiosidad. ¿Quién era yo realmente? Lo único que sabía era que no quería que se rieran de mí, que me usaran. Pero, ¿y si había una parte de mí, de esta princesa, que no conocía? Bueno, sigamos con el drama, que la vida no espera. Como si fueran invocados por nuestras palabras, la puerta se abrió de golpe y Carlos entró. Parecía que no había dormido, ojeras bajo los ojos, el pelo revuelto. ¿Es cierto?, demandó mirándome. ¿Es ella Lunares? Helena se puso de pie lentamente. Sí, Majestad, ella es la princesa María Lunares, única hija superviviente del rey Marcos y la reina Leonor. Es la legítima heredera del trono que usted ocupa actualmente. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Carlos me miró y vi todo en su rostro. Dolor, horror, deseo, desesperación, todo enredado en un nudo que nunca podría deshacerse. María, dijo su nombre como una plegaria y una maldición a la vez. Lo siento mucho.
Luego se dio la vuelta y se fue. Y yo supe con absoluta certeza que mi vida, tal como era, acababa de terminar. Todo lo que viniera después sería algo completamente diferente. Las horas siguientes pasaron borrosas. Elena me llevó a una cámara oculta en lo profundo del palacio, un lugar protegido con magia antigua que mantendría mi ubicación en secreto. No puedes volver a los aposentos de los sirvientes, explicó la curandera. Demasiada gente te vio ser convocada al estudio del rey. Se harán preguntas, los rumores se extenderán. Necesitamos tiempo para averiguar qué hacer. ¿Qué hacer? Como si hubiera una respuesta simple a una situación imposible. Me senté en la estrecha cama y me miré las manos. Esas mismas manos que habían fregado suelos, lavado platos y limpiado el trono que, aparentemente, era mío por derecho de sangre. Mi mente no dejaba de volver a aquel momento en el salón del trono. La forma en que Carlos me había mirado, la forma en que algo dentro de mí lo había reconocido, se había acercado a él incluso cuando la razón gritaba que no tenía sentido. Un vínculo de compañero con el hijo del asesino de mi familia. Era demasiado retorcido para ser real, demasiado cruel incluso para el humor negro de la diosa Luna. Pero Elena había estado segura, y yo no podía negar lo que había sentido. Esa sacudida eléctrica cuando me tocó, la forma en que mi cuerpo había respondido a su presencia, atraído hacia él a pesar de todas las razones lógicas para huir. Y ahora estaba atrapada en esta cámara, escondida como un secreto sucio. Mientras, en algún lugar de arriba, Carlos lidiaba con la misma elección imposible: ¿reconocerme y destruir el legado de su familia? ¿O negarme y destruir su alma? Horas después, cuando la luz de la luna comenzó a filtrarse por la estrecha ventana, la puerta se abrió de nuevo. Pero no fue Elena quien entró, fue Anne. La señorita se movía con gracia depredadora, su vestido de seda susurrando contra la piedra mientras cerraba y echaba el cerrojo tras de sí. Cuando se giró para mirarme, sus hermosas facciones estaban retorcidas por la ira. Así que es cierto, dijo Ana suavemente. La pequeña sirvienta es en realidad una princesa. ¡Qué conveniente! Me puse de pie, con el corazón martilleando. No había a dónde correr en este pequeño espacio, y Ana era una guerrera entrenada, hija de un alfa. Si quería hacerme daño, no habría nada que la detuviera. Señorita Ana, yo no pedí nada de esto. No lo sabía. ¿Crees que me importa? Ana se rió, pero fue un sonido amargo. ¿Crees que importa si lo sabías o no? Existes. Ese es el problema. Tu mera existencia amenaza todo por lo que he trabajado toda mi vida. Se acercó más y pude ver el oro comenzando a teñir sus ojos. Su loba estaba despertando. He sido criada desde la infancia para ser reina. Cada lección, cada sacrificio, cada alianza cuidadosamente cultivada, todo estaba destinado a mi matrimonio con Carlos. Y ahora apareces tú, una huerfanita débil con una conveniente sangre real. ¿Y de repente se supone que debo hacerme a un lado? No quiero el trono, dije desesperadamente. No quiero nada de esto. Puedes quedarte con él. Puedes quedarte con él. Solo déjame ir. Mentira. La mano de Ana se disparó y me agarró el cuello, estampándome contra la pared. ¿Crees que no he visto cómo te mira? ¿Crees que no sé cómo se ve un vínculo de compañero? Nunca me elegirá a mí ahora. No cuando la propia diosa te ha declarado suya. Me arañé la mano de Ana, jadeando por aire. Manchas negras bailaban ante mi vista. Intenté luchar, pero no tenía lobo, no tenía fuerza. Iba a morir aquí, en esta cámara oculta, asesinada por una rival celosa,
antes de siquiera entender en qué se suponía que se convertiría mi vida. Pero entonces algo dentro de mí se agitó, algo que había estado durmiendo, atado, encerrado durante 22 años. Se sentía como fuego y luz de luna, una antigua rabia, todo mezclado. Se sentía como el último grito de mi madre y la última resistencia de mi padre. Y cada gota de sangre lunares que había sido derramada en esa terrible noche hace 2 décadas. Mis ojos se abrieron de golpe y supe sin mirar que ya no eran marrones, eran plateados, brillantes como la luna llena, brillantes como la antigua magia que corría por mis venas. Suéltame. Mi voz salió a capas, con doble tono, como si alguien más hablara conmigo. El sello se estaba rompiendo. El poder inundó el cuerpo de María como una presa que revienta. Sintió a su magnífica loba plateada, despertando por primera vez, y estaba furiosa. Los ojos de Ana se abrieron de par en par, llenos de conmoción y miedo. Soltó el cuello de María y retrocedió, tropezando. Para Ana el mundo se derrumbó en ese instante. Vio el cambio, no el cambio físico aún, sino el cambio. Esos ojos, esos malditos ojos plateados. Era imposible, su mente gritaba. El sello debería haber aguantado años, décadas. Se suponía que esa insignificante sirvienta no tenía poder. Se suponía que era una mosca que podía aplastar con la punta del pie. Pero ahora, Ana sintió una oleada de terror primario. Su propia loba, la poderosa loba de los Cárdenas, se encogió en su pecho, gimoteando, un sonido que la avergonzaba hasta lo más profundo del alma. Esta no era una sirvienta. Esta era algo antiguo, algo que ella, Ana, no podía enfrentar. La arrogancia se convirtió en pánico gélido. Maldita sea, la diosa Luna no podía haber hecho esto. No podía haberle arrebatado todo tan fácilmente. Su sueño, su matrimonio, su trono. Todo se desvanecía ante esa luz plateada. Lo sintió, lo supo. La pelea que Ana había planeado ganar antes de que su prometido siquiera lo supiera, se había convertido en su peor pesadilla. Sintió el frío del miedo, el calor de la rabia que bullía incontrolable en sus venas, pero por primera vez sintió que el control no era suyo. Eso es imposible. El sello debería haber aguantado años. Deberías estar sin poder. Lo estaba, dije, y mi voz aún llevaba ese extraño doble tono. He estado sin poder toda mi vida, pero ahora he terminado con eso. No entendía completamente lo que estaba haciendo. Mi cuerpo se movió por instinto, guiado por la loba, y por algo más profundo, una memoria genética quizás. Conocimiento transmitido por la sangre. Levanté mi mano y una luz plateada explotó de mi palma. La fuerza de ella lanzó a Ana al otro lado de la habitación. La señorita golpeó la pared con fuerza y se desplomó en el suelo, aturdida pero viva. Me quedé allí, respirando con dificultad, mirando mi propia mano como si perteneciera a otra persona. Tenía poder, poder real, del tipo que hacía que el aire crepitara y las piedras bajo mis pies se calentaran, del tipo que mis ancestros habían usado cuando construyeron este reino. La puerta se abrió de golpe y los guardias irrumpieron, atraídos por los sonidos del conflicto. Pero se detuvieron en seco cuando me vieron, cuando vieron la luz plateada aún danzando alrededor de mis dedos y el lobo brillando en mis ojos. «Princesa», susurró uno de ellos y se arrodilló. Los demás le siguieron uno por uno hasta que todos los guardias del pasillo se inclinaban ante mí. Lo sabían, solo con mirarme, sabían lo que era. Detrás de ellos apareció Carlos.
Captó la escena con una sola mirada. Ana gimiendo en el suelo, yo brillando con un poder recién despertado, sus propios guardias arrodillados ante otra persona. Ante alguien que, por toda ley de sangre y sucesión, tenía más derecho a su lealtad que él. Nuestros ojos se encontraron al otro lado de la cámara. Vi mi propio shock y miedo reflejados en los suyos, mezclados con algo que parecía peligrosamente a orgullo. Majestad, susurré, y no estaba segura a cuál de los dos me dirigía. No, dijo Carlos bruscamente. Pasó junto a sus guardias y cruzó hacia mí, ignorando a Ana por completo. No, Majestad, María. Solo María. Estiró la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme, y suavemente me tocó la cara. Sus dedos trazaron la línea de mi mandíbula, y donde quiera que me tocaba, la luz plateada se suavizaba y se calentaba. El poder salvaje que fluía por mí se asentó, respondiendo a su presencia de una manera que me aterrorizaba y me confortaba al mismo tiempo. Tu loba ha despertado, dijo suavemente. Puedo sentirla. Es magnífica. Está enojada, admití. Sabe lo que hizo tu padre. Quiere venganza. Lo sé. Su pulgar rozó mi pómulo. Tiene todo el derecho a querer eso. Tú también. Pero no puedo, susurré, y las lágrimas finalmente se derramaron por mis mejillas. No puedo hacerte daño, aunque debería, aunque cada parte de mí que recuerda lo que se perdió grita por justicia. No puedo hacerte daño porque eres mío. La palabra flotó entre nosotros, una admisión y una condena a la vez. Carlos cerró los ojos brevemente, el dolor destellando en su rostro. Luego los abrió y vi el oro de su lobo ardiendo intensamente. Y tú eres mía, dijo, mi compañera, mi reina, mi destrucción. Se inclinó y apoyó la frente en la mía, su aliento cálido contra mi piel. A nuestro alrededor, los guardias permanecían inmóviles, testigos de algo que cambiaría el reino para siempre. Y en la esquina, Ana observaba con los ojos llenos de odio, planeando ya su próximo movimiento. Porque esto no había terminado. Esto era solo el principio. El rey ordenó a los guardias que llevaran a Ana a sus aposentos y pusieran vigilancia fuera. Ella se fue en silencio, pero su mirada de despedida a María prometía retribución. Cuando estuvieron solos, Carlos finalmente retrocedió, poniendo una distancia necesaria entre ellos. Tenemos que hablar, dijo, su voz tensa, de todo. Me llevó a otra cámara, una que claramente no se había usado en años. El polvo cubría los muebles y las telarañas colgaban de las esquinas. Pero había algo familiar en ella que me oprimió el pecho. Esta era la sala de estar de tu madre, dijo Carlos en voz baja. La recuerdo de cuando era niño. Antes de la guerra, antes de que todo cambiara. Encendió velas con un gesto de la mano, revelando paredes pintadas con murales de lobos corriendo bajo una luna plateada. Obras de arte infantiles colgaban en marcos descoloridos, dibujos de una familia que ya no existía. Me moví por la habitación como un fantasma, tocando cosas que deberían haber sido mías. Una caja de música en la repisa, un libro de cuentos de hadas en un estante polvoriento. Prueba de que una vez había sido amada, una vez querida, una vez la hija de alguien, en lugar de solo una sirvienta sin nombre. Mi padre me dijo que la familia Lunares era peligrosa, dijo Carlos desde atrás. Dijo que practicaban magia oscura, que eran tiranos que habrían destruido el reino. Dijo que la guerra era necesaria. Yo le creí porque tenía 8 años y él era mi padre. ¿Y por qué mentiría? Me giré para mirarle. A la luz de las velas parecía más joven, más vulnerable, menos como un rey aterrador y más como un hombre que cargaba un peso que podría aplastarle.
Pero ya no le crees, ¿verdad? Dije. No. Carlos se acercó a la ventana, mirando los jardines bañados por la luna. Empecé a cuestionar la historia oficial hace años. Demasiadas cosas no cuadraban. La brutalidad de ello, la eliminación completa de cada lunares, incluso niños, incluso bebés. Así no es como se detiene a gobernantes peligrosos. Así es como se comete un genocidio. Se giró hacia mí, su expresión atormentada. He pasado los últimos 5 años investigando en secreto lo que realmente sucedió. Encontré testigos a quienes se les pagó para que guardaran silencio, registros que fueron alterados, fosas comunes que nunca se suponía que se descubrieran. María, tu familia no era perfecta, pero no eran monstruos. Mi padre quería el trono, y lo tomó, y luego reescribió la historia para hacerse el héroe. La verdad se posó sobre mí como un sudario. Mis padres habían sido asesinados no porque fueran malvados, sino porque alguien más quería lo que tenían. Y ese alguien había sido tan minucioso, tan brutal, que solo un bebé había sobrevivido por pura suerte y magia poderosa. ¿Dónde está tu padre ahora? Pregunté. Muerto, dijo Carlos rotundamente. Murió hace 3 años, un accidente de casa, aunque a veces me pregunto si fue realmente un accidente o si uno de sus muchos pecados finalmente lo alcanzó. Se rió amargamente. Me convertí en rey, jurando que sería diferente. Gobernaría con honor y justicia. Enmendaría sus crímenes. Y luego la diosa me dio a ti. Volvió a acercarse a mí, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. ¿Entiendes lo imposible que es esto? No puedo enmendarlo negándote lo que es legítimamente tuyo, pero tampoco puedo simplemente entregarte el trono y esperar que mi gente lo acepte. Hay quienes se beneficiaron del golpe de mi padre, quienes ascendieron al poder sobre los cuerpos de los lunares muertos. Lucharán para evitar que tomes lo que es tuyo. La guerra civil no solo es posible, María, es inevitable. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. Nosotros. Extendió la mano y me metió un mechón de pelo detrás de la oreja, el gesto tiernamente doloroso. Hablas como si fuéramos una unidad, como si estuviéramos del mismo lado. Somos compañeros, dije, la palabra aún sonando extraña en mi lengua. ¿Acaso eso no significa que se supone que debemos estar del mismo lado? En un mundo perfecto, sí. La mano de Carlos se detuvo en mi mejilla. Pero nuestro mundo está lejos de ser perfecto. En nuestro mundo soy rey porque mi padre asesinó a tu familia. En nuestro mundo tienes todas las razones para odiarme. En nuestro mundo amarnos podría ser lo más peligroso que podríamos hacer. Y sin embargo, susurré, inclinándome hacia su toque. A pesar de todo, no creo que pueda evitar hacerlo de todos modos. La admisión flotó entre nosotros, demasiado honesta, demasiado cruda. Carlos hizo un sonido grave en su garganta, mitad gemido, mitad gruñido. Su control se estaba desvaneciendo. Lo podía ver en la forma en que sus ojos seguían destellando dorados, en la tensión de sus hombros, en la forma en que sus dedos temblaban contra mi piel. Deberías odiarme, dijo bruscamente. Deberías desear mi muerte. Lo sé. Puse mi mano sobre su corazón, sintiéndolo latir con fuerza bajo mi palma. Pero no lo hago. Ojalá lo hiciera. Sería mucho más simple. Nada de esto será simple. Pero incluso mientras lo decía me estaba acercando más. María, si hacemos esto, si reconocemos este vínculo, no hay vuelta atrás. Estarás poniéndote un blanco en la espalda. Ana no se rendirá. Las viejas familias que apoyaron a mi padre te verán como una amenaza. Los enemigos vendrán de todas direcciones. ¿Y si no lo reconocemos? Pregunté. ¿Si fingimos que este vínculo no existe?
Entonces me casaré con Ana como estaba planeado. Desaparecerás, se te dará una nueva identidad y te enviaré a un lugar seguro. Tu sangre lunares permanecerá en secreto. El trono se quedará con mi familia. Lo dijo como si fuera una opción real, pero pude ver la mentira en sus ojos, y ambos seremos infelices el resto de nuestras vidas, sintiendo este vínculo tirando de nosotros cada día, sabiendo que nuestro compañero está ahí fuera en algún lugar, pero para siempre fuera de nuestro alcance. Ese es un plan terrible, dije, el peor plan que he oído nunca. Lo sé. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios, pero es el plan seguro, el plan responsable, el plan que no arriesga sumir al reino en el caos. Miré a este hombre imposible que era a la vez mi enemigo y mi destino, y tomé una decisión. Me puse de puntillas y le besé. Por un latido, Carlos se congeló. Luego hizo un sonido que era puro lobo y me aplastó contra él, su boca reclamando la mía con un hambre que me robó el aliento. El beso fue todo lo que el Salón del Trono había prometido y más. Fuego y relámpagos y volver a casa, todo a la vez. Sus manos se enredaron en mi cabello, inclinando mi cabeza para que pudiera profundizar el beso. Y sentí a mi loba recién despertada cantar de alegría. Esto era para lo que había nacido. No el trono, no la venganza. Esta conexión imposible, perfecta, terrible con la única persona en todo el mundo que entendía lo que yo había perdido porque él también lo había perdido. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, Carlos apoyó su frente en la mía. Eso fue un error, dijo, pero no me soltó. Probablemente el mayor error de mi vida. Entonces hagamos otro, dije imprudentemente, y otro, hasta que los errores sean todo lo que nos quede. Se rió, el sonido sorprendido y genuino. Se supone que tú eres la cautelosa, la sirvienta que mantuvo la cabeza gacha y sobrevivió siendo invisible. Esa chica murió en el momento en que mi loba despertó. Dije, no sé quién soy ahora, pero sé que ya no soy ella, y sé que no voy a esconderme. Me aparté lo suficiente para mirarle a los ojos. Quiero el trono, Carlos, no porque anhele el poder, sino porque es mío, porque mis padres murieron por él, porque en algún lugar de las criptas reales están los cuerpos de mis hermanos, niños que nunca llegaron a crecer, y alguien tiene que hablar por ellos. Quiero justicia. Justicia, repitió él, no venganza. ¿Hay alguna diferencia? Él consideró eso. A veces la justicia puede coexistir con la misericordia. La venganza rara vez lo hace. Entonces quiero justicia, dije con firmeza. Quiero que se diga la verdad. Quiero que se restaure el nombre de mi familia. Quiero el trono que me pertenece por sangre y por derecho. Pero no quiero tu muerte, Carlos. No quiero gobernar sobre tu cadáver. Yo quiero... Dudé. Las palabras eran demasiado grandes para pronunciarlas. Quiero que encontremos una manera de que esto funcione juntos. Lo quieres todo, dijo. Pero había asombro en su voz en lugar de el trono y el vínculo de compañero, poder y paz, justicia y misericordia. Quieres reescribir la historia y forjar un nuevo futuro, todo a la vez. Sí, dije simplemente. ¿Es demasiado pedir? Probablemente, admitió Carlos. Pero creo que quiero intentarlo de todos modos. Me besó de nuevo, más suave esta vez, una promesa en lugar de una reclamación. Tendremos que ser inteligentes con esto, estratégicos. No podemos simplemente anunciar que eres lunares y esperar que todos lo acepten. Necesitamos aliados. Necesitamos pruebas.
Necesitamos un plan que no termine con uno o ambos muertos. Entonces, trabajaremos juntos, dije. Tú me enseñas a ser real, yo te enseño a ser humilde. Sonreí ligeramente. Será un trato justo. ¿Crees que necesito aprender humildad? Preguntó divertido. Eres un rey que acaba de pasar 10 minutos explicándome por qué debería ser rey, señalé. Sí, creo que la humildad te vendría bien. Se rió de nuevo y me di cuenta con un sobresalto de que me gustaba hacerle reír. Me gustaba ver cómo se le quitaba un peso de los hombros, aunque fuera por un momento. Muy bien, dijo Carlos. Haremos esto juntos, pero lo haremos con cuidado. Mañana anunciaremos que he descubierto a una noble perdida, una prima lejana de los lunares que será bienvenida en la corte. Te dará protección y estatus sin desencadenar inmediatamente una crisis de sucesión. Luego trabajaremos en construir apoyo, reunir pruebas, preparar a la gente para toda la verdad. ¿Y Ana? Pregunté. Luchará contra esto. Ya intentó matarme una vez esta noche. La expresión de Carlos se oscureció. Ana será tratada. Romperé nuestro compromiso públicamente. Devolveré el precio de su dote a su padre. Si vuelve a intentar atentar contra tu vida, se enfrentará a todas las consecuencias de agredir a un miembro de la familia real. Te odiará por esto, dije en voz baja. Ya me odia, respondió Carlos. Solo que antes lo ocultaba mejor. Nuestro compromiso siempre fue político, nunca personal. Creo que una parte de ella se sentirá aliviada de no tener que fingir más. Las velas parpadearon, proyectando sombras danzando por las paredes. Afuera, el amanecer comenzaba a despuntar. Habíamos hablado toda la noche, negociando el futuro, haciendo planes que parecían a la vez brillantes y una locura. Debería irme, dije a regañadientes. La gente notará mi ausencia. Que lo noten, dijo Carlos. Ya no eres una sirvienta, no tienes que esconderte. Pero ambos sabíamos que sí, al menos un poco más. Hasta que se hiciera el anuncio, hasta que las protecciones estuvieran en su lugar, yo era vulnerable. Así que le permití que me escoltara de vuelta a la cámara oculta. Le permití que apostara guardias fuera que solo le responderían a él. Le permití que me besara una vez más antes de que se fuera para comenzar el peligroso juego que habíamos acordado jugar. Sola de nuevo, me tumbé en la estrecha cama y me toqué los labios, aún sintiendo el fantasma de su beso. Mi loba ronroneaba satisfecha en mi mente, contenta ahora que nuestro compañero había sido reclamado y nos había reclamado a cambio. Pero bajo la satisfacción había una corriente de inquietud. Estábamos caminando sobre el filo de una navaja. Un movimiento en falso y todo se vendría abajo. Guerra civil, asesinato, el fin de todo lo que estábamos tratando de construir. Pero mientras la luz del amanecer llenaba la cámara y sentía mi poder zumbando justo debajo de mi piel, pensé que quizás, solo quizás, podríamos lograrlo. Era María Lunares, hija de reyes asesinados, compañera del hijo de su asesino. Había sobrevivido 22 años de invisibilidad. Podría sobrevivir a esto también. Tenía que hacerlo, porque la alternativa era impensable. El anuncio llegó 3 días después en el Salón del Trono, la misma habitación donde había comenzado este viaje imposible. Estaba de pie junto a Carlos, ya no vestida con ropas de sirvienta, sino con un vestido de seda plateada que había pertenecido a mi madre. Elena lo había encontrado en un baúl sellado, perfectamente conservado. Y cuando me lo puse, sentí la presencia de mi madre como un susurro contra mi piel. La corte se reunió. Todos, desde los nobles más importantes hasta los funcionarios más humildes, todos curiosos sobre por qué el rey había convocado una reunión tan formal.
Ana estaba en primera fila, su rostro una máscara de compostura. Pero yo podía ver la furia ardiendo en sus ojos. «Tengo un anuncio», dijo Carlos, su voz resonando por el vasto espacio. «Después de una extensa investigación de los registros de nuestro reino, he descubierto algo notable. Un miembro de la familia Lunares sobrevivió a la guerra de hace 22 años. Ha estado viviendo entre nosotros, desconocida y sin ser reconocida todo este tiempo. Los jadeos se extendieron entre la multitud. Sentí cientos de ojos fijos en mí, evaluando, juzgando, preguntándose. Les presento a la señorita María Lunares, prima lejana de la antigua familia real. Como última miembro superviviente de esa línea de sangre, tiene un lugar legítimo en esta corte. La reconozco formalmente y le otorgo el título y las propiedades que le corresponden por sangre». Era una mentira cuidadosa, prima lejana en lugar de heredera directa, pero fue suficiente para otorgarme protección y estatus sin desencadenar inmediatamente el caos que vendría con la revelación de toda la verdad. Uno de los antiguos nobles, un hombre que claramente había ascendido al poder durante el reinado de los Mano Negra, dio un paso al frente. «Majestad, esto es muy irregular. ¿Cómo podemos estar seguros de que esta chica es quien usted dice? ¿Cualquier huérfana podría ser instruida para desempeñar este papel? Necesitamos pruebas». «Las pruebas existen», dijo Helena, saliendo de las sombras. «Yo misma realicé el análisis de sangre. Su linaje es inconfundible. Lleva la magia Lunares en sus venas, como verán todos cuando su loba se manifieste completamente». Otro murmullo entre la multitud, este más incierto. Todos conocían las viejas historias del poder Lunares, los lobos plateados que eran más grandes y fuertes que cualquier otro, los reyes y reinas que podían controlar los propios elementos. Si yo realmente llevaba ese poder, no era solo una noble distante, era potencialmente la loba más poderosa del reino. «Propongo una prueba», dijo Ana, su voz cortando los susurros. Avanzó con gracia depredadora, una sonrisa en sus labios que no le llegaba a los ojos. «Si la señorita María es realmente Lunares, entonces no debería tener problemas para demostrar su poder. Que se transforme ante la corte. Que todos veamos a esta legendaria loba plateada». Era una trampa. Ana sabía que mi loba apenas había despertado, que aún no había aprendido a transformarse a voluntad. El desafío estaba diseñado para humillarme, para exponerme como débil o falsa. Pero sentí a mi loba agitarse ante el desafío. Sentí el poder ancestral levantarse en respuesta a la amenaza. «Muy bien», dije, mi voz firme. «Acepto». Carlos me lanzó una mirada preocupada, pero yo di un paso al frente antes de que pudiera objetar. Me moví al centro del salón del trono, al lugar exacto donde había estado fregando el suelo hacía menos de una semana. La ironía no pasó desapercibida para mí. «Nunca me había transformado antes», dije honestamente. «Mi loba ha estado sellada desde que nací, pero ahora está despierta. Y está lista». Cerré los ojos y busqué la presencia en mi mente, la magnífica criatura que había estado atrapada durante tanto tiempo. «Ven», pensé, «muéstrales quiénes somos». La transformación dolió. Sin años de práctica, sin el fortalecimiento gradual que venía con las transformaciones regulares, la transformación fue agonizante. Los huesos se rompieron y se reformaron. Los músculos se desgarraron y volvieron a crecer. La piel se partió para dar paso al pelaje. Me sentí gritar, pero el sonido salió como un aullido. Y entonces estaba de pie sobre 4 patas en lugar de 2, mirando el mundo a través de ojos de lobo. El salón del trono estalló en caos.
porque la loba de María no solo era plateada, era enorme, fácilmente el doble del tamaño de un lobo normal, su pelaje brillando como la luz de la luna hecha sólida. El poder ancestral irradiaba de ella en olas que hicieron que los lobos más débiles de la habitación gimotearan y mostraran sus gargantas en sumisión automática. Era todo lo que prometían las viejas historias y más. Era la realeza lunares hecha carne. Miré directamente a Ana y dejé que mis labios se retrajeran de mis dientes en un gruñido. La señorita retrocedió, su propia loba encogiéndose en su pecho. No había duda ahora, ni cuestión de linaje o legitimidad. Todos en ese salón del trono podían sentir lo que yo era, y prima lejana o no, era claramente mucho más de lo que les habían hecho creer. Carlos se acercó lentamente, con las manos levantadas en un gesto de paz. Tranquila, dijo suavemente. Lo lograste. Ahora puedes volver. Pero yo no estaba lista para volver. Mi loba había estado enjaulada durante 22 años y quería correr, quería aullar, quería hacer que todas las personas en esta habitación entendieran que la dinastía Lunares no estaba tan muerta como pensaban. Me giré y salté, despejando las cabezas de los nobles reunidos, aterrizando con gracia en el estrado donde estaba el trono. Por un momento me quedé allí, una loba plateada enmarcada por el enorme sillón de obsidiana, un recordatorio viviente de que este trono no siempre había pertenecido a los Mano Negra. Luego volví. El regreso fue más fácil que la transformación inicial, mi cuerpo recordando ahora cómo moverse entre formas. Me quedé desnuda y temblorosa en el estrado. Mi cabello salvaje, mi piel brillante de sudor, pero mis ojos resplandeciendo con triunfo. Los sirvientes se apresuraron a cubrirme con una capa, pero el daño, o quizás la revelación, ya estaba hecho. ¿Todavía cree que es una impostora?, le preguntó Carlos a Ana en voz baja. La señorita no dijo nada. Se dio la vuelta y salió del salón del trono, su espalda rígida de furia. Otros la siguieron, los que más tenían que perder con mi existencia. Pero muchos se quedaron. Muchos se acercaron después para ofrecer sus felicitaciones, su lealtad, su apoyo. El cambio estaba llegando. Todos podían sentirlo. Esa noche, sola en mis nuevos aposentos, aposentos que una vez habían pertenecido a mi madre, me miré en el espejo. Apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Hace una semana había sido invisible, sin poder, nada. Ahora era la señorita María Lunares, loba despierta, compañera reclamada, destino desplegándose. Mi vida se había convertido en una historia, del tipo que Josefa solía leerme de viejos libros cuando era niña. Imposible, mágica y aterradora. Pero también mía, finalmente, verdaderamente mía. Un golpe en la puerta me hizo girar. Carlos entró sin esperar permiso, porque así era él, un rey que hacía lo que le placía. Pero esperó a que le invitara a pasar más allá porque también estaba aprendiendo lentamente a verme como una igual. Estuviste magnífica hoy, dijo, aterradora y magnífica. Estaba enojada, admití. Mi loba quería hacerle daño a Ana por desafiarnos, pero no lo hiciste. Se acercó, sus ojos cálidos con aprobación. Demostraste poder sin violencia, fuerza sin crueldad. Eso es lo que te hará una gran reina. Pareces muy seguro de que seré reina, dije. ¿Ya estás planeando abdicar? No. Carlos tomó mis manos entre las suyas. Estoy planeando algo mucho más complicado, algo que nunca se ha hecho en la historia de nuestro reino. Me llevó a la ventana donde la luna se alzaba llena y brillante sobre los jardines del palacio. ¿Qué tal si gobernamos juntos?
No tú como consorte o yo como regente, sino verdaderos cogobernantes, rey y reina, iguales en poder y autoridad. Requeriría reescribir las leyes de sucesión, convencer al Consejo, probablemente luchar contra al menos 3 intentos de asesinato, pero resolvería nuestro problema imposible. Le miré fijamente. ¿Compartirías el trono? ¿Renunciarías al poder absoluto? Lo compartiría contigo, corrigió, con mi compañera, con la mujer que nació para gobernar tanto como yo, quizás más. Tocó mi rostro suavemente. Preguntaste si quererlo todo era demasiado. No lo creo. Creo que quizás la diosa nos dio esta situación imposible, no para castigarnos, sino para obligarnos a crear algo nuevo, algo mejor que lo que vino antes. Un reino gobernado tanto por los Mano Negra como por los lunares, dije lentamente, por el hijo del conquistador y la hija de la conquistada. Eso enviaría un mensaje, ¿no? Sobre la redención y la curación y avanzar. Sería un símbolo. Carlos estuvo de acuerdo. De 2 familias, 2 líneas de sangre, 2 historias que finalmente se unen en lugar de desgarrarse. No borrará lo que hizo mi padre. Nada puede, pero podría ser un comienzo para hacer las paces. Me giré en sus brazos, apretándome contra su pecho. Sabes que esto será difícil, ¿verdad? Probablemente lo más difícil que hayamos hecho jamás. Lo sé. Me rodeó con sus brazos abrazándome como si fuera algo precioso, pero creo que podemos hacerlo juntos. Juntos, repetí, y la palabra se sintió como un voto. Se quedaron allí mientras la luna subía más alto. 2 personas que deberían haber sido enemigas, unidas por algo que tal vez las salvaría a ambas o las destruiría. ¿Creéis que, a pesar de lo retorcido que suena, tenían alguna oportunidad real de lograrlo? Solo el tiempo lo diría. Pero mientras sentía el latido constante de mi compañero contra mi mejilla, mientras sentía a mi loba acurrucarse contenta en mi mente, mientras miraba el reino que era a la vez mi derecho de nacimiento y mi maldición, pensé que quizás teníamos una oportunidad. Quizás el amor realmente podría salvar la brecha entre el pasado y el futuro. Quizás 2 personas rotas podrían construir algo entero, aunque solo fuera por un día. ¿Quién sabe? La vida es así de rara, ¿no? Nada es blanco o negro, nada es seguro, pero es mi historia y es la que tengo.